Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente aquí transmitiendo desde Pulso Social Puebla, agradeciendo a nuestro director Raimundo Escobar, que posiblemente también nos acompaña en este momento. Y también un lujo tener aquí a un gran amigo, eh, periodista gráfico, Jesús Holguín Pascuali, el cual vamos a tener una charla muy amena. Nos conocemos por muchas décadas y lo que más me asombra es verlo siempre con la misma sonrisa y la misma capacidad que tiene de análisis, que es a veces muy duro, muy crítico, y eso nos gusta. Pero para ir avanzando, nos da mucho gusto este tema sobre la política energética que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador con la compra de 13 plantas generadoras de energía eléctrica, y que esto va a generar mayor autosuficiencia eléctrica, y que efectivamente se lo compró a esta empresa de productora también de energía, la empresa transnacional Iberdrola, que por cierto fue de las empresas más beneficiadas después de la reforma energética en el 2014. Y creo que en ese sentido nos lleva a esta postura que ha tenido el gobierno de que en el caso de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, nuestro país debe ser autosuficiente. Y bueno, se considera que ya cerca del 70% estaría siendo generado por la Comisión Nacional, como la Comisión Federal de Electricidad. Y ese es un tema muy importante porque hemos visto cómo ha habido una embestida de los grupos conservadores contra la política energética del presidente AMLO. Y hoy el tiempo nos da la razón en esta idea de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos cómo en Europa se han encarecido estos energéticos, y cómo también algunos países de Europa que le apostaron a las privatizaciones, como España, cómo se ha disparado el precio del petróleo. Pues no es posible que en nuestro país tengamos la materia prima y no le demos valor agregado. Y en esa misma tendencia vemos, por ejemplo, que ya está por concluirse Dos Bocas, que se cree que en el mes de julio ya va a empezar a producir gasolina. Entonces creemos que finalmente esto va de la mano de esta política que ha impulsado el gobierno, y que finalmente le ha quitado esa presencia de la iniciativa privada, que finalmente ellos se dedican a especular y no se dedican precisamente a impulsar el desarrollo social. Y hoy por hoy la gasolina seguirá siendo una energía fundamental para el desarrollo de los pueblos. Y bueno, qué bueno que nuestro país produce petróleo, pero también lo procesa. Y no con aquella idea de esa refinería que quedó en el aire, que solamente se construyeron bardas y nunca se hizo nada en el estado de Hidalgo. Entonces, así pues, nos da mucho gusto que el gobierno impulse esta política, y creo que a todos nos da mucho gusto porque finalmente, pese a toda la crisis mundial, nuestro país ha sorteado muy bien el problema energético, y eso es bien importante para todos los mexicanos. Bueno, el otro tema para ir avanzando en esta gran entrevista es el nuevo INE. Bueno, ya vimos que la vez pasada, el lunes de la semana pasada, ya tomó protesta la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, esta nueva consejera, Teddy, si no mal recuerdo, y los nuevos 3 consejeros. Lo cierto es que cambia el escenario político. Esta confrontación política que tenía el INE con el presidente, con su anterior presidente, Lorenzo Córdoba y sus amigos, pues ya vemos cómo Jacobo, el secretario ejecutivo general del INE, tenía este poder enorme en el propio INE, y que hoy precisamente Jacobo Molina posiblemente tenga ahí una investigación por la malversación de los recursos, ya que efectivamente la auditoría que tiene el propio INE, pues está investigando ciertas
transferencias, ciertas compras de software, de renta de edificios, etcétera, etcétera. Y bueno, era ahí un cochinito que se volvió después un cochinero y que finalmente creo que el otro tema importante es decir que no solamente hay una renovación del INE, sino también el hecho de que pues sí puede haber algunos consejeros que tengan alguna descendencia de los consejeros salientes, pero finalmente el ambiente es distinto y creo que todos están en la idea de cumplir esa gran responsabilidad hacia el 2024 y las elecciones del 2023. Y creo que ese es el tema fundamental que debe de abordar el Instituto Nacional Electoral y sus nuevos consejeros ciudadanos, garantizar los principios básicos que plantea el 41 constitucional de tener objetividad, de tener legalidad, de tener imparcialidad y sobre todo también transparencia. Eso es lo que se está pidiendo. Y por otro lado, a la par, tenemos esta reforma del Plan B, que el propio presidente de la República ha presentado un recurso para que la Suprema Corte de Justicia discuta. De hecho, hay una suspensión, pero sí hay temas que debe de abordar en el marco de la propia legalidad y la constitucionalidad. Y creo que este tema de la polarización que se dio en el último periodo de Lorenzo Córdoba, pues ha dejado que finalmente estos temas nodales centrales que se deben de discutir, como es la composición del propio INE, como es los salarios de los altos ejecutivos, como es también cómo se organiza a los propios partidos en términos de los recursos. Me parece que hay muchos temas que ya hemos abordado aquí infinidad de veces, que efectivamente debe discutirse en la Suprema Corte de Justicia y ver cuáles sí son legales y cuáles son constitucionales, y de esta manera avanzar en este plan B que se ha politizado y no se ha visto realmente los beneficios que tiene esta reforma. Y bueno, ya vimos que en estas marchas que impulsó la derecha y grupos conservadores, pues vemos que en las dos marchas, en la primera y en la segunda, el señor Boldenberg, que fue presidente también del CIFE, y el señor exministro de la Corte, Cosio, no hablaron en términos de que efectivamente toda ley es perfectible y que debe haber cambios. Solamente su discurso se centró en defender la democracia, en la que todos estamos de acuerdo, y me parece que se politizó tanto que no se entró al fondo del asunto. Y entonces me parece que el plan B debe seguir y ojalá la Suprema Corte de Justicia pues aborde los temas con serenidad y que es lo que quieren en nuestro país para mejorar la democracia en nuestro país. Bueno, en ese sentido pues esperamos que el INE efectivamente asuma su papel, la Suprema Corte de Justicia igual, de resguardar los principios constitucionales y sobre todo el interés de los ciudadanos mexicanos. Bueno, el otro tema que vamos a abordar, sí, ya muy rápidamente para entrar con el compañero Jesús Holguín, es el tema de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Bueno, ya la semana pasada empezaron ya formalmente y constitucionalmente las elecciones y vemos que el Estado de México, yo sí creo que sí es la antesala y el producto, el proceso mismo de lo que puede significar el proceso al 2024. Y en ese sentido sí creo que los dados están más o menos ya dados por la propia ciudadanía y las propias encuestas, donde plantean que efectivamente el Estado de México, según las encuestas, incluso de varias encuestadoras, pareciera ser que Morena lleva más de 10 puntos de ventaja sobre la candidata del PRI y esta coalición va por México. Creo que es muy difícil cambiarla, excepto que hay una cosa que es preocupante para todos, es que el PRI del Estado de México es medio violento,
están asumiendo una postura del miedo, y creo que efectivamente no hay mejor antídoto contra eso que la participación ciudadana. Y en ese sentido me parece que yo veo muy difícil que cambien las tendencias. Sin embargo, hay que estar atentos por todo lo que pueda pasar ahí y por todo y todos los recursos que se puedan utilizar ahí, y esperamos que también el Instituto Electoral del Estado de México pues se ponga las pilas para evitar la violencia, y sobre todo que se sancione cuando se usan recursos públicos en una campaña, y sobre todo también cuidar que este proceso electoral se dé una participación y sea realmente una fiesta democrática, y que creo que todos deben de tener un civismo democrático, de saber respetar el proceso electoral. Bueno, y en el caso de Coahuila sí el tema es un poco más complicado para Morena, ya que efectivamente este candidato que impulsó el PT, pues obviamente divide el electorado y deja esta gran posibilidad de que el PRI siga ahí sin alternancia política por décadas, y creo que en ese sentido es lamentable ahí que las fuerzas democráticas y de izquierda no llegaron a ponerse de acuerdo, y que precisamente ese monto de votos que hoy están a favor del PT, pues van a hacer la diferencia para que gane el PRI. Bueno, ahí yo creo que cada quien va a asumir su responsabilidad política, porque sí es lamentable que Morena salga fraccionado. Bueno, por otro lado, aquí nos hicieron llegar y nos pidieron de favor, bueno, una compañera que también ha estado aquí presente con nosotros, pues esta invitación que hacen de mujeres emprendedoras de Puebla, que encabeza Mónico Salgado, y que está haciendo una invitación para una visita que va a hacer el canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en el museo que está en Loreto, en el expositor. Centro expositor, sí. Y va a ser a las 12 del día. Bueno, él va a dar a conocer solamente lo que ha avanzado en términos de su política exterior, los avances que ha tenido como gobierno. Y bueno, ya todos sabemos que también, y él lo ha dicho públicamente, es aspirante, pero sería bueno estar ahí presentes para ver qué propone, como también lo ha hecho Claudia Selman aquí en Puebla. Y sobre todo ser muy cuidadosos, porque pues evitar que se pueda violar la ley electoral, y eso es bien importante. Entonces la visita de Marcelo Ebrard va en ese contexto de pues informar también a la sociedad qué política ha hecho, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, la no intervención de las grandes potencias en conflictos como en el caso de Rusia y Ucrania, que se resuelvan los problemas de acuerdo a la negociación. Entonces me parece que la política exterior también de México ha sido un gran avance, y entonces vamos a escuchar qué nos dice el canciller, y parece que es abierto, aunque hay que tener antes un ticket, pero al final creo que todos entran, pero por orden, los que tengan alguna inquietud sobre ese tema, pues les podemos dejar el teléfono de la compañera Mónica aquí en cabina, para que se puedan inscribir y poder participar si es que quieren estar este próximo sábado a las 12 del día. Por último, ya nada más para cerrar y ya entrar en materia. Bueno, interesante este aspecto, y lo decíamos la vez pasada, de que en el ranking nacional Puebla está en el 5º lugar como los más seguros. Sin embargo, seguimos insistiendo de que en el estado de Puebla sigue habiendo focos rojos. Está la zona del Huachicol, ahí Tepeaca, Tecamachalco, Almarito, está la sierra, parte de la Sierra Norte de Huachinango, no se diga, la ciudad de Puebla, es lo que íbamos a decir. Sí es preocupante
el otro día estaba yo yendo al propio presidente municipal, decía es que en el caso del transporte y la seguridad es una concesión estatal, no, es responsabilidad del municipio y del estado. Y bueno, a todos nos ha pasado que los delitos siguen en aspectos cotidianos, ¿no? El otro día yo me subí a ruta y me dieron 2 de bastos, ¿no? Y bueno, y ahí ya salieron hasta los videos y no los detienen. Entonces yo creo que finalmente es responsabilidad del municipio, pero también del gobierno del estado, y me parece que en ese sentido sí nos deja muchas dudas y mucho que decir de la política de seguridad del municipio de Puebla, porque a veces creen que la política social, la política de seguridad es solamente el centro histórico. No, es las juntas auxiliares, las colonias que han sido descuidadas, y me parece que ese sigue siendo un reclamo, pero mientras ya vimos al presidente que quiere ser gobernador, presidente municipal. Bueno, ahí estamos. Bueno, felices Pascuas, y ahora sí entramos de lleno. ¿Quién es Jesús Holguín Pascuali? Yo nada más quisiera decir que lo conocemos como un gran fotógrafo de la vida política de Puebla. Lo conocimos en Cambia, ha estado en muchos diarios, y lo que no nos ha llamado la atención es que Holguín es persistente, es crítico, es analítico. Sus imágenes, su fotografía lleva todo un sentido de lo que es la vida política, la vida social, la vida cotidiana. Y entonces, ahora sí, Jesús, tienes la palabra. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo empieza en la fotografía? ¿Por qué esa inquietud también política y esa transformación? Antes que nada quiero agradecerte. Sí. Fíjate que poca gente de izquierda me llama camarada. Y tú eres de los últimos, fíjate, de los últimos de izquierda que me agrada cuando me dicen camarada. ¿Y sabes por qué la palabra camarada significa mucho para mí? Porque es muy social, es de lucha, es integral, ¿sí? Te unifica, te une en un círculo. ¿Sí? Es fantástica esa palabra para mí de camarada cuando se dice, porque la dices de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. A pocos compañeros les dices camaradas. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú mismo sabes y sientes esa confianza social, ¿no? Por eso te lo agradezco, vaya. No, gracias, y me gusta no, cuando igual, me dices no, camarada, porque... ¿eh? A mí lo particular me emociona, de veras, de verdad. No, porque Si hay bueno, una yo no, palabra yo no que me puedo motive, olvidar, y es yo esta, ¿no? de esta tribuna, y lo voy a hacer siempre, es que en los inicios de los 90, cuando enfrentamos, ahora sí, el autoritarismo del piñaolayismo, Sí. nuestra gran cobertura fueron los medios. Sí, mira. Y yo creo que en ese sentido había que decir que los medios jugaron un papel importante, porque no se dejaron subordinar. No, ahí vengo, es a lo Sí. que yo voy. Es a lo que yo voy. Fíjate, yo originalmente estaba estudiando la prepa. En la prepa, me tocó cuando se inauguró la prepa de Benito Juárez Sí, y posteriormente se incendia. o la incendian. La incendia en confrontación entre Derecho y Medicina, Ah, ya, que eran las dos facultades sí, más fuertes, ¿sí? Entonces dominaba Medicina y dice, Derecho dice, no, pues si queda más cerca, es mía. sí. O sea, se peleaban ser tutelares y tener bajo su subordinación a las prepas, porque ¿De tú qué sabes, año estamos hablando? Chihuahua, ya se me fue. De los 60, ¿no? 50, 60 más o menos, ¿sí? Entonces, nos mandan a estudiar a medicina. ¿Sí? En el edificio que se cayó, ahí estuvo la prepa. Sí. Entonces ahí me pasé a primero de medicina. Pero, ¿cómo te diré? Esto es bien importante que tú lo digas, porque esto quiere decir que Holguín nace en la vida política de la universidad y después se vuelve fotógrafo Claro, gráfico. sí. Entonces, si no fuera Sí. por eso, Holguín no existía. A lo mejor sería médico. A lo mejor sería médico, sí. Sí, sí, sí. Entonces empieza mi inquietud, ¿no? Cuando yo veo todo eso y digo, bueno, ¿por qué esas reacciones? ¿Por qué estos choques? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Tienen un principio, todo tiene un principio, ¿no? Entonces, empiezo a tratar con
con la gente, con los compañeros, empiezo a tomar liderazgo, Claro. un liderazgo natural que se ejerce en mí. Esa parte no la sabía, que fuiste líder estudiantil. Sí, Muy bien, muy bien. sí, entonces ya de ahí, en una ocasión me manda a llamar mi padre. Me dice, mira, hijo, Lo clásico era todos, ¿verdad? ¿qué pasó contigo? ¿Quieres estudiar? ¿O qué quieres? Para eso yo me inicié como un papá de fotógrafo desde antes, yo estudiaba y los sábados y los domingos trabajaba de fotógrafo en las iglesias. Ya, Iba yo a tomar las bautizas, las comuniones, todo lo que había en las iglesias. Y llegaba y las vendía, claro. ¿sí? Entonces yo me inicié así. Y me dice mi papá, dice, mira, ¿qué piensas hacer de tu vida? ¿Estudias o qué? Y digo, mira, papá, yo quiero ser fotógrafo. ¿Fotógrafo? Sí, sí, quiero ser fotógrafo. Pero no de venta. Yo quiero ser un fotógrafo de periódico. Quiero ser un fotógrafo de periódico y expresarme, ¿sí? Y ser yo. Eso es lo que yo quiero ser. Y se me queda mirando y me dice, bueno, tienes toda la razón del mundo, ¿verdad? Yo ya te enseñé, ya te maleduqué siendo fotógrafo, ya te gustó, dice, pues qué bueno, dice que quieras cambiar todo, dice, aunque te digo una cosa, de sociales te deja mucho dinero, ¿eh? Digo, pero papá, a mí el dinero no, no me satisface, Claro. me satisface cuando veo una foto bonita mía. Cuando yo ganaba concursos, porque yo participaba en los concursos, ganaba, ves que el Sol de Puebla hacía sus concursos, Sí, claro. y yo los ganaba, o sea, todo eso yo ganaba esos concursos, y yo quería, pero ser como ellos, o sea, yo vi a Alfonso Notario, cómo llegaba Alfonso Notario del periódico y todo, y cómo lo trataban a los fotógrafos del Sol, al Zapito, a Loyola, a todos ellos, a los dos, yo los conocí, me llevaba muy bien, y eran mis ídolos, sí, y dije, no, yo quiero ser como ellos, pero los voy a superar. Claro. Pues como ellos, pero los voy a superar. Entonces llega mi papá un día y me dice, oye, ¿eso te va a hacer? Me acaba de hablar don Julián Cacho que quiere que trabajamos con él en el diario de Puebla. Nos va a pagar 10 pesos diarios. 5 y 5. ¿Va? Cuando eran 5 pesos. ¿Va? Entonces me metí y me inicio en el periodismo gráfico. Imagínate, mi primera gira fue con el ingeniero Aarón Merino Fernández como gobernador. Estamos hablando de los 60, ¿no? Sí. Ya de ahí, como presidente de la República, mi primera gira es con el licenciado Gustavo Díaz Ordaz a su tierra, a Ciudad Cerdán, a inaugurar el monumento de la avenida. Sí, claro. Donde todavía está su monumento. Donde ¿no? todavía te entras ¿Y y sabe ya. por qué está ahí? Sí, o sea, mira, yo siento que a los hombres con todo y todo hay que juzgarlos en forma individual. Porque si tú lo llegas a hacer en forma colectiva, a un político no es posible. Yo tengo ese concepto. ¿Sí? Aunque eres el responsable directo, sí, pero él tiene vida personal, Claro. ¿sí? Y esas actitudes que se tomaron y todo, date cuenta que la historia, como la hemos tenido nosotros, que ves que la escriben los ganadores, Claro. viene muy desvirtuada, ¿sí? Y yo no culpo de todo a Díaz Ordaz, porque al final de cuentas el que ordenó fue Luis Echeverría, y todos lo sabemos. Sí, era el secretario de Gobernación. Todos lo sabemos, porque acuérdate que el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, era el presidente interino de la República. Tenían muchas facultades ellos. Tenían el control de la información, por el amor de Dios. Dime quién era el hombre más enterado, El secretario de Gobernación. que el presidente y que todos los secretarios, ¿eh? Ahora, claro, cada quien lo juzga como ve, pero yo no lo veo tan malo, ¿verdad? Entonces ahí empiezo mi trabajo, ¿sí? Posteriormente se funda Novedades de Puebla y me invitan y me voy, ¿sí? Entonces en ese periódico, ¿cómo te diré? Nos motivan. Hay mucha diferencia, porque yo te discutía entre fotógrafo y reportero. Claro. ¿Qué es el fotógrafo? Es nuestra rama de la fotografía, ¿de acuerdo? Es nuestro tronco, pero nuestra rama es fotografía artística, fotografía periodística, fotografía de publicidad, tiene muchas ramas. Pero la periodística es la que tú dices, es el concepto, es la idea que yo tengo, es lo que yo pienso, lo que grabo en mis placas, que no necesitan pie de grabado.
tú notabas es que vino el cambio, que mis pies de grabado eran pequeñitos porque la gráfica te decía todo. Claro. No tenías que leer ni el pie de grabado. Sí. Entonces es cuando tú te adentras en lo que es el fotoperiodismo. Ese fotoperiodismo que a mí me fascinaba, que a mí me encantaba, y que le dedicaba todo el tiempo de mi vida, ¿sí? Afortunadamente vienen las luchas de izquierda, la gente del PAN, toda la oposición, nadie nos pelaba, Claro. nadie. Y llego yo a romper eso acá en Puebla. Lo rompo y lo rompo en el diario Cambio. Claro. Acuérdate que con un director. Pues no era amplio y democrático. Pues, Este, ¿estás de antes acuerdo? arranca, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Yo llego y empiezo a luchar. ¿Tú crees que yo llegaba, mis fotografías entraban por entrada? Yo tenía que pelearlas Claro. para que se publicaran. Claro. Pero era una lucha interna, la que yo tenía de que se tenía que publicar y publicar. Y date cuenta cómo empecé a jalar a toda la prensa. Cuando tú hablas de que ya fueron todos, cuando lo de Mariano, Sí. cuando Mariano los unes, cuando ya empieza. Pero date cuenta que todos son intereses personales. Yo no iba por el interés de Mariano. Los medios de comunicación iban por estar contra Mariano. Sí. ¿Estás de acuerdo? El antagonismo que Pero tuvo ahí Mariano. el fenómeno fue interesante porque sí vemos una prensa que de alguna manera sí está ligada al poder, pero incluso aquella que estaba cercana al poder era crítica de Piña Olaya. Claro, pero te vuelvo a repetir, o sea, ahí son los intereses personales que usan, ¿sí? Usan a la gente para obtener sus beneficios. ¿Qué hacía Mariano? Pues Mariano, ¿sabes qué? Pues mándale más lana a Pedro, sí, pues mira, me está pegando, ¿no? Sí, Ya no manden a Holguín. no, pues vaya, tú sabes cuántas veces me sacaron, Sí, claro. cuántas veces me sacaron, mira, hasta con ustedes. Y yo, ¿sí o no? Sí, había Ustedes censura. me malveían porque yo iba a buscar la información precisa, concisa, que diera idea y concepto de lo que pasaba. Sí. ¿Por qué quería yo luchar con eso? Bueno, entonces ustedes hasta de oreja me trataban. ¿Sí o no? Oreja de 10 sordas. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, o las luchas con tus choques con ustedes. Acuérdate que a mí las rosas salvajes me iban a golpear. Sí. Y sin en cambio ahora somos grandes amigos. Claro. ¿Mm? Terminamos siendo unos amigazos, pero seguimos siendo unos amigos, pero de marca, ¿sí? O sea, Claro. me gané con respeto y con trabajo a las izquierdas. Claro. Tú sabes que yo mi periodismo no era aquí en la esquina, Sí. ni en el Zócalo. Yo andaba en todas partes. Si tú me dices, vamos a ver, el PAN que era oposición en esa época. ¿Y cuál sería ahorita digamos, para alguien, el recuento de toda esta vida tan efusiva políticamente? ¿Cuál sería tu resumen, así, de tu lección como fotógrafo profesional en la vida política del pueblo? Mira, como todos los seres humanos, somos sensibles. Claro, Y cuando somos sensibles y somos sociales, siempre pedimos lo mejor para todo. claro, ¿Sí? Entonces, cuando tú no llegas, cuando tú trabajas y no llegas a ver el concepto que tú querías, el concepto que tú tenías, te sientes frustrado. claro, Pero no. Hay una historia que dejas con tus huellas. claro. Hay una huella que tú dejas de toda esa transición que se lleva. Por eso hoy ya estás elaborando tu libro, ¿no? Sí, yo voy por el segundo y el tercero. Tu segundo. Ok, muy bien. Sí. Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, el PAN. Yo el PAN estuve con ellos en todo, impulsándolos, trabajando para que llegaran. Quería ver un cambio, ya me entendiste. Claro. No había Desgraciadamente, alternancia. tú sabes que la izquierda estaba desbalagada. Dispersa, ¿no? Mm, Pulverizada. No, más bien, ¿cómo te diré? Muy al estilo poblano de grupitos, como los cangrejos. O sea, tribus muy bien segmentadas. Exacto. Sí, lo quería decir, ¿no? Por respeto. Ajá. Sí, entonces, eso hacía que se confrontaran entre ustedes. Mira, inclusive acabo de escuchar ayer
una entrevista que le hizo, de esas cosas que pasé en radio, en la televisión a Milenio, que no soy afín a ellos, y le preguntan a Claudia Sheinbaum, ¿cómo ves las elecciones? Y ella dice, las ganamos, pero siempre y cuando estamos unidos. Es una condición. Entonces sigue siendo el mismo planteamiento, ¿sí? Claro. O sea, ese planteamiento profundo que te estoy diciendo. Yo no veía a la izquierda apta para llegar a la presidencia, pero sí, al PAN. Cuando se hace la elección para senador y gana el de Tehuacán, el contador de los señores, ¿cómo se llama? La que fue la dueña de Tehuacán. Socorrito. Sí. Su contador viene y le gana por un voto a Paco Franco. Y yo le digo, Paco, si tú impugnas esto en el Nacional, tú eres el senador, ¿verdad? Y se me quedan mirando y me dice, Chucho, la diferencia entre un voto y una senaduría es la presidencia del pueblo. Que sea él. Y ganar una presidencia con Claro. con Hinojosa. Oye, Holguín, pero en esta profesión que tú has tenido, ¿cuál sería, digamos, lo que más te ha sorprendido en tu trabajo profesional y que te has transmitido en una imagen? ¿Qué es lo que tú recordarás que te ha hecho vibrar a ti como profesional? Mira, como reportero gráfico, nosotros vivimos como alcohólicos anónimos. Sí, Vivimos el presente. El pasado ya está hecho. claro. El futuro es incierto. Si yo ya hice una fotografía, voy buscando la otra. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu mejor fotografía? No dije la que más Sí, te sientes. yo te contestaría que es la que voy a hacer mañana. Ya. Sí, porque nosotros vivimos en tiempos y en No, espacios. pero la pregunta era de cuál te había, digamos, motivado o desgarrado más o había tentado tus cuerdas más sensibles de tu vida como fotógrafo. Tiene que haber alguna, ¿no? ¿Me quieres creer Que ni una. una gran verdad? Que- No tenía tiempo para ver eso. No tuve tiempo. Y te lo digo honestamente, ¿eh? Porque no me lo vas a creer. Ahora que he estado armando mi archivo, veo fotos y que digo, uy, cabrón, ¿cómo lo hice? No tenía tiempo. Era yo las 24 Claro, horas del sí. día. O sea, yo vivía para eso. Sí, por eso soy hombre de tiempos. Yo ya trabajé. Y ahora alguien que hace, Checar mis archivos, estar checando mis libros, estar checando mi trabajo. ¿Cómo te diré? Dejar huella. Dejar huella en otro aspecto, ¿sí? Claro. Y dejar un aspecto más, ¿cómo te diré? Más consciente y más susceptible. Porque ahí estoy metiendo mis fotos. Y sigue Entonces, siendo fotografía, ¿no? ya muy poca, casi puro reportaje, ¿sí? Ah, ya. Me estoy yendo a puro reportaje, pero me gusta más estar con lo de los libros, checando mi material, viendo mi material y dándome cuenta de lo que hice. Entonces te digo, todo Sí, eso. porque hay todo un bagaje de historia, ¿no? Oye, En pues sí, tu trayecto. en el PRD yo tengo la foto de la primera entrega de la credencial que hizo Cuauhtémoc Cárdenas en Jicotepec de Juárez, Histórico, ¿no? a nivel nacional. Ah, a nivel nacional. Sí, Muy bien. sí, me fui hasta allá. Sí, sí. ¿Mm? Ahora, eso fue eso. Pero te digo, todo eso pasaba desapercibido, ¿sí o no? Hasta Claro. ahora que ya lo ves tú y dices, oye, pues eso es parte de la historia, ¿no? Cuando se fusionó toda la izquierda para hacer PRD Claro. y se entrega la 89. primera credencial del concepto que a mí me gustaba el PRD, te lo dije siempre. Se Sí. me hace bueno que conjunten todas las izquierdas y todos los Claro. pensamientos para que juntos salgan adelante, suban. Y no, yo creo que el canijo de Salinas de Gortari siempre fue perverso. Y su perversidad fue crear el PRD. Y ahí está la Aunque prueba, después- sí. El ¿Cómo PRD, terminó el aliado del PAN, no? sí, vaya, inconcebible, vaya, de Alberto Castillo, que a lo mejor era muy tolerante, pero no tanto, sí. ¿Y qué diferencia tú ves
como poblano, la poblanidad o los sucesos de los 60, 70, 80, ¿y cómo ves hoy a Puebla? Transformada. Tuvo una transformación muy especial y en muy breve tiempo. Vamos a hablar de los 70s. Sí, ¿Sí? Bueno, en los 70s, cuando ya empiezan las zonas habitacionales, empiezan los fraccionamientos, sí, desaparece el centro de Puebla. Acuérdate que antes eran viviendas, claro. todo lo que era el centro. Pero sí estás de acuerdo que el centro histórico de las colonias que hay ahí están completamente descuidadas, ¿no? Mira, no por eso, porque es el abandono. Claro. Ahora, date cuenta de otra cosa. Se rompe con todo. Rompen con cultura, rompen con tradiciones, rompen con inercia. Sí, que un barrio no se rescata solamente pintando la fachada. No se rescata así, porque tú sabes la esencia de que era un barrio. Claro. Un barrio era la unidad de todos, la cooperación de todos, la aportación. Se moría alguien. La vida cultural, el espacio. Y todos cooperaban. Claro. Tenía un problema un vecino y todos cooperaban. Hacían sus fiestas, sus posadas, sus tradiciones. Todo eso ese era un barrio, eso es un barrio. Ahora ya no existe, velo. Bueno, hasta las mojadas, ¿estás de acuerdo? Así es. Hasta las Eran mojadas. parte. Entonces, eso que nos tocó vivir, sí, ya no existe. Olvídalo, ya no existe. Los barrios la modernidad apagó. son de nombre. Son de nombre. Ahora son. Y luego con esta explosión de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, Angelópolis, pues ya tenemos distintos pueblos, ¿no? En el propio municipio, ¿no? Bueno, mira, Puebla siempre ha habido. Acuérdate. Antes era La Paz. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. De la 13 para arriba era La Paz. Claro. Era el otro Puebla. Sí. El Puebla que ahora llaman ustedes Fifi. Después se fue a por donde está el Mesón del Ángel. Sí, claro. Sí. Hay fraccionamientos. Ya más hay, sí. O sea, ya los fraccionamientos hay. Y con Angelópolis cambia Puebla. Haz de cuenta que Angelópolis para mí es como México satélite. Como Santa Fe, ¿no? No, satélite. Allá. No, acuérdate que satélite fue la primera que hicieron. Claro. Y satélite, acuérdate que le pusieron sus 8 carriles, su monumento y todo muy fregón y cómo quedó. No más que la industrializaron. ¿Sí? La industrializaron, pero se llevaron a los trabajadores. Y ahí fraccionaron para los trabajadores. O sea, fue un concepto muy bien hecho. Cosa que no pasa con Angelópolis. Angelópolis nada más fue hecho al trancazo porque el concepto de bar era muy bueno. De hacer una Puebla más moderna, ¿sí? Una Puebla más moderna. Sí, con el periférico, que fue una buena idea, ¿no? Claro. O sea, hacer una Puebla más moderna y más activa. Que no casi está mal, tú lo sabes. Pero sí sientes que al final, por ejemplo, en el caso de Puebla, hoy, estamos hablando del hoy, sí está en una etapa de desarrollo industrial que puede impactar todavía más, ¿no? Ya no. ¿Tú crees que ahí llegó a su límite? Ya no, porque tiene que salir. O sea, el concepto de ciudad ya no es. Ya, antes acuérdate que era la 31. Ahora no, ahora ya es San Baltasar. Ya San Baltasar ya no es. Ya se fue. ¿A dónde vas a industrializar? Bueno, ahí está la zona de Audi, ¿no? Los parques industriales. Pero lejos. Los de Huejo hay que otra vez reactivarlos, ¿no? Por eso, pero el problema es ese, que no se activan las zonas. Mira, la zona industrial de Puebla, cómo estuvo bien planificada. Y vean, está activa, sí. Y está produciendo. La de allá no está produciendo. La célula, ¿te acuerdas lo de la célula que también Explota. que pudo haber sido una cosa muy Claro. buena? Vaya, mira, los militares no son tárugos. Y por eso están dominando el país. ¿Tú crees que cuando les dijeron eso no fueron corriendo a tomarlo? Es una fábrica de ejército, ¿no? Pero con todo, ahora tienes todas las instalaciones, además Claro. tienes todo para hacerlo. Todo. Por Audi. Date cuenta de Audi, cómo se hizo. Mira, Audi se hizo de la forma más deshonesta del mundo. A mí me tocó ver la construcción de Volkswagen, la primera piedra. Nada más nos En los sentaron 70s.
por 10 años de impuesto. Sí. Ahí les construyeron la plataforma, millones de pesos que les dieron, miles de millones de pesos para hacer una zona de la iniciativa privada. No es posible eso. O sea, lo que tú dices es que al final este tipo de empresas pues deben de cumplir con las políticas fiscales para el desarrollo, ¿no? No, 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 Y no no. tener concesiones tan, digamos, tan beneficiosas, pero para ellos, ¿no? Claro, mira, ve Volkswagen. Sí, claro. O sea, ve Volkswagen. O sea, hay un ejemplo que Volkswagen le dijo, mira, yo no puedo construir, ¿verdad? Porque además no es su misión. Pero habla con Infonavit y dice, ahí están los terrenos. Construyanles a mis trabajadores. Y se crea el complejo habitacional. ¿Sí? Tú ve Audi y están los hoteles, están las casas, pero nada más para ejecutivos, porque ¿de cuánto te cuesta una renta? Claro. Ahora, ¿cómo quieren llenar? Con alumnos, ponen escuelas. ¿Sabes cuánto le costaba al gobierno que los muchachos fueran a estudiar allá? ¿Sabes cuántos millones de pesos? Es de que no es posible que tú traslades en forma privada alumnos a una unidad privada. Claro. O sea, yo no entiendo, o sea, nunca lo entendí todo eso. Volkswagen nunca pasó eso. Nunca. Y date cuenta que el primer líder de Volkswagen fue don Blas Chubacero. Y ahí lo corrieron. ¿Sabes por qué lo corrieron? Porque se quedaba con todo lo de la lana de diciembre y nada más les daba un zarape a los trabajadores. Alguien ya para ir avanzando y ya, Sí. nos van a, ¿qué escenario ves aquí en Puebla en términos de los candidatos a gobernadores, precandidatos aspirantes? ¿Y qué escenario también ves en la presidencia del 2024? Y si vamos a ver a alguien ahí activo sacando fotografías políticas. Mira, hay una situación muy importante que no se debe de perder de vista. Para mí el parteaguas no está en Puebla. El parteaguas está en México. Así es. Y es el 23. El 23 vamos a ver de qué está hecho Liga. El 23 vamos a ver de qué están hechos los morenistas. Y cómo se van a comportar la oposición. O sea, para mí esa es las elecciones maestras. Maestras. ¿Por qué? Porque aquí en Puebla, date cuenta de una situación. El INE lo forjamos nosotros. Tú y yo, todos lo forjamos. ¿Sí o no? Claro. Peleamos para tener un INE independiente. ¿Sí? Que fue mejorando. Sí mejoró. Y no lo puedes negar. ¿Sí? Sí mejoró y sí superó. Por eso llegó la oposición al poder. En 2018. Y ustedes también llegaron al poder. Con un INE que nos costó mucho trabajo. Hasta trancazos. Acuérdate, golpes y todo. Entonces, para mí la elección maestra es allá. 2. Desgraciadamente. De gravedad, sigue el huachicoleo del agua. Esto Son sus principios. lo pudimos detectar el día domingo. Yo me voy con la gente de La zona de San Francisco de No, Teotihuacán, pozos contaminados. no es posible, te vuelvo a repetir, que el próximo gobernador pudiera ser priista. O neoprista. No, Neoprista. no, neoprista, no, porque nunca fueron neopristas. No pudieron, mira, neopristas Cárdenas y Muñoz Ledo. Ellos sí son neopristas. ¿Sí o no? Sí. Ellos se salieron, pero hicieron su lucha y trabajo. Y se unieron con el PRD y hasta dónde lo llevaron. Claro. ¿Hasta dónde? ¿Quién fue el primer gobernador que tuvieron en México? ¿Quién rompió con la hegemonía perista? PRD. Y eso no hay que olvidarse. ¿Y quiénes estaban en la Morena no dirigencia? puede explicarse si no entendemos que fue el PRD, ¿no? Claro. Congreso de la Unión. Claro. ¿Cuántos tenían? La mayoría. O sea, esos sí son neopriistas que sí trabajaron con la izquierda. Y que los llevaron a esos lugares. Pero, o sea, para ti los precandidatos de Morena no te llenan, los ves muy vacíos No, mira, entiéndeme. Es de que ustedes vienen del principio de lucha social. ¿Sí? De trabajo social.
de andar en la calle y viendo a las gentes, viendo los problemas, juntando, solucionando problemas, siendo parte del pueblo, siendo parte de la sociedad como izquierda, que ese es el fundamentalismo de la izquierda, ser social. Como yo soy fotógrafo, reportero gráfico, social. A mí lo que me hace es la sociedad, ¿sí? Ser sociable. ¿Cuántas veces me decías, yo tengo este problema, échale la mano? Y con gusto iba a hacerlo, a apoyar. Claro. ¿Por qué? Porque sentía yo que necesitaban el apoyo de nosotros para poder salir adelante. ¿Cómo puede decir que un priista sepa de eso? Por Dios. Ahora, yo te hago esa pregunta. ¿Tú crees? Dime uno que sepa lo de ustedes. Creo que efectivamente falta La conciencia la política. conciencia y conocer qué pasa en el Estado, ¿no? Porque Claro. los candidatos, eso es el poder por el poder y eso hay que criticarlo, ¿no? No. Ahí sí estoy de acuerdo con el maestro panista. No el poder por el poder. Así es. No, Sí, no, digo, no. hay gente que está por el poder nada más. Claro. Claro. Pero esos son los políticos profesionales de antes. Y que ustedes los tienen. Desgraciadamente. Sí que la dispersión de la izquierda dio margen a que esos espacios se llenaran por otras personas, ¿no? Claro. Con otros intereses. Y pasó lo mismo en el PRD, date cuenta quién nos destruyó. ¿Quién les destruyó? Sí. Pues siempre fuiste muy crítico y sigue siéndolo, muy bien. No, porque mira, te vuelvo a repetir, a mí me gusta, te digo, así como alabo todo lo que hicieron, mira, cuando tomaron ustedes la gobernatura, ¿qué tiempo la tuvieron? Hasta ahorita la siguen teniendo. De Cárdenas a Sheinbaum, ¿sí o no? Claro, allá en la Ciudad de México. Claro. Entonces, sí tienen la capacidad, pero con la gente. Pero con la gente de izquierda. Y date cuenta, cuando empieza a fallar la gente de izquierda, empiezan a declinar ustedes. Y México, perdóname, pero ahorita no tienen toda la categoría que ustedes tienen, que quisieran tener, creen tener. Ve cómo les fue en las elecciones. Ve cuánto perdieron. Sí, esa ¿Cuántas delegaciones? es una reflexión que debe de hacer ahí sobre todo Morena, ¿no? Una Claro, perspectiva 2024, ¿no? claro. Y llegar a una unidad, pero también de ser congruentes con lo que tú dices, con los principios de Morena. La última pregunta, viene ya para que nos podamos partir, porque ya nos pasamos de la hora. Espérate, entonces en Sí. Puebla, si pudieran Bueno, encontrarse una gente con esa cobertura como la de Cárdenas, una gente como Cárdenas, que aun siendo priista era izquierdista por su padre, Sí, claro. venía de la izquierda él, sin ser izquierdista. No necesariamente tienes que ser izquierdista, tienes que actuar como tal. Claro. Y él se actúa como tal, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? ¿Quién puede necesitar un perfil así? No un perfil gandalla. Para mí eso es gandallismo. De transfugismo político, ¿no? No gandallismo. Gandallismo. Porque ustedes, ¿cuántos años de lucha tienen ustedes los de la izquierda? Y no es posible que uno llegue. ¿Cuánto tiempo tienen los señores en Morena? ¿Y ya merecen la gobernatura? Claro. Por eso estoy en contra de eso y estoy esperando a ver qué resultados tienen en México y qué Bueno, repercusiones todavía tienen. no se decide, digamos, el sexo, ¿no? Si va a ser hombre o mujer, ¿no? Pero ya están las violaciones a sus principios, ve los anuncios, ve Bueno, los desplegados. bueno, eso ve todo también, esto. eso lo hemos dicho, de que efectivamente hay un marco legal, constitucional, que no se puede violar, porque si no les das los elementos a la oposición para anular el propio proceso. Pero si no eres igual, no hagas lo mismo. Claro, O sea, yo voy al principio de ustedes, no de al la legalidad, ¿no? Y también los lineamientos internos. Ya para irnos, Sí. Holguín, ¿qué saludo, qué mensaje le darías en este reencuentro a todos los compañeros poblanos, periodistas y demás? No, pues sigamos con esa función. Todos tenemos Holguín vive y sigue dando para mucho que dar, ¿no? Claro, y todos ustedes, todos los que dieron, todavía tenemos que dar más. Sigámoslo dando todo. Entonces, en este periodo vamos a ver a un Holguín muy activo, muy entregado a su trabajo profesional. Pues es mi pasión. Es tu pasión. Es mi pasión, es mi vida. Es toda tu vida. Es mi vida, ¿sí? Sí, O sea, sí. si yo Pero volviera es que a nacer, te hago esa pregunta porque como que vi a un Holguín así como que ya ahí, no en un museo, mucho menos, sino así como pues en una especie de letargo
Y hoy te veo con mucha vibra, mucha energía, y decir, aquí estoy, ¿no? Claro, no, mira, es de que inclusive te vuelvo a repetir, tú vienes con tus conceptos y de que tu lucha la ves que fracasa, pero no fracasa, tienes que Claro. seguir adelante. O sea, son los pasos que tenemos todos. Nos levantamos y Bueno, nos ya ves caemos. cómo fue la vida de Valentín Campa, de Berto Castillo, de gente que siguió sus lineamientos hasta el Hasta la final. muerte. Claro. Así es, que el pensamiento siga siendo para todos y cuando hay estas oportunidades como la que tú me Y brindas, seguir mejorando a la ciudad, ¿no? Y el claro, país, ¿no? claro, que te vuelvo a decir, yo lo que quiero, que haya un buen gobernante. Claro. Mira, hubo un buen gobernante que no fue de Morena y que llevaba ese sistema que tienen ustedes, Alfredo Toski Fernández de Lara. Hoy yo no lo viví mucho, pero fue un hombre que, por cierto, donó sus libros, toda su biblioteca, te quiero informar, Sí, a la Facultad de Derecho. sí, te digo. Y la biblioteca se llama Rodotowski, si no me recuerdo. Sí, te digo, mira, esta foto. Dije, no. No la quiero enseñar hoy. Es para la historia, ¿eh? Bueno, me la vas a regalar, ¿no? Ya la tienes en tu celular. Ah, muy bien, gracias. Sí. No, mira, Bueno, sí hay que enseñarlo, si no van a creer que ¿qué es pornografía? es pornografía. Es pornografía Tres política. X. Es 3X. Bueno, aquí estamos bueno, no sé muy bien, estamos en el Palacio de Gobierno. Cuando era Palacio de Gobierno. Campesinos exigiéndole a Bartlett, bueno, ahí aparezco yo, ¿sí? Pero bueno, a ver, otro día se la enseñamos más ampliamente. Gracias, Olguín. Estamos hablando, esa foto es fíjate, ya tiene 30 años. Oye, te lo agradezco mucho, ¿eh? No, ¿y sabes por qué me Gracias. gusta? Fíjate qué curioso. Y no me Sí, vas a sí. dejar mentir. Esa tú la sacaste, Claro. porque el otro día me la enseñó otro compañero, no sé por qué la tiene el compañero ese, creo que anda circulando, ¿verdad? No, No, pues que circule, no hay problema. qué vulgar. Sí, Mr. Señor Barney. No, te digo, pero era cuando fíjate que el Palacio de Gobierno era el Palacio de Gobierno. Sí, o sea, Ah, no era- bueno, algo ahora- que sí podemos decir es que Bartlett los respetaba a ustedes. No, y a ustedes. No, también. Acuérdate que ustedes lo iban a cazar y lo agarraban en las escaleras Sí, y cuando sí, iban a claro. entrar, y los recibían, y nadie les prohibía la entrada. No, nadie. ¿Cuándo las policías los pararon? Nunca. Ahora, Bueno, ahora, no se metió con ahora ya no, nosotros. ya no es el Palacio de Gobierno, ahora es Casa Puebla. Ahí sí tienes que pedir permiso, cabrón. Si quieres entrar. Bueno, sí bueno, Casa Puebla al final sigue siendo un lugar, sería bueno que te des una vuelta, yo no he ido. La que está ahí en Loreto se volvió una casa social. No, porque volvió a ser la marranera. Bueno, históricamente, bueno, aquí en el ¿En Alto, sí, era la marranera históricamente. Esas Sí. fotos tú las Sí. muchas. Pero yo hablo de la casa social que está ahí en Loreto. Ah, no, Ya pero tiene la casa de gobierno ahora se volvió casa de Claro. gobierno, Aguayo, Claro. y volvió a ser la marranera. Porque, a ver, y trata de entrar como entraste, como aquí entrabas. Creo que es muy difícil. Bueno, sí he entrado, sí he entrado. No, sí, pero con Pero que- audiencia. Pero yo creo que es una rara vez tanta vigilancia, ¿no? Debía estar más abierto, ¿no? ¿Cómo estaba antes? ¿Y qué pasaba? Sí, porque se supone que es un gobierno popular que viene de Morena y debe ser más, con más amplitud y no verse esa fortaleza y esa fuerza innecesaria, ¿no? Bueno, pues ya un gusto aquí ya está con fotos históricas de Holguín. Nos da mucho gusto esta entrevista. Agradecemos a nuestro director Raimundo Reyes Escobar por el espacio, a los compañeros que están aquí ¿cómo? En cabina. Pero ¿cómo te llamas, perdón? ¿Cómo te llamas? Ah, Vianey y Sebastián, que están aquí en la cabina. Es que estaba esperando que me dieran sus nombres. Y muchas gracias a Vianey y por este gran apoyo que nos hace, y también a Sebastián por su trabajo. Pero sobre todo, muchas gracias a Holguín, que no va a ser la última vez que va a estar acá, y agradecer a todos por este espacio y esta remembranza del compañero Holguín, de su vida política como fotógrafo o como fotógrafo político. Gracias, Holguín. Hasta Por la luego. atención, gracias. Hasta luego. A Ray por permitirnos.